En este nuevo Power Talk recibimos en nuestras oficinas a Patricia Jiménez, más de 25 años liderando marketing, comunicación y experiencia de cliente. Ahora lidera ventas y crecimiento de negocio, gestionando un equipo senior de ejecutivos de cuentas y además la implementación de la estrategia comercial en Europe Assistance. Sin duda tiene un perfil muy fuerte en Customer Centricity y negocio real y sobre todo un gran background en compañías como MedLife o Citi. Es un verdadero placer poder contar con ella hoy en este nuevo capítulo de Power Talk en Exclama. Durante años, Patricia, el marketing ha sido el encargado de construir marca, digamos, y ventas se asociaba mucho más a cerrar negocio, ¿no? Pero cada día creemos que esa frontera se está diluyendo y tú creo que eres una representante y un ejemplo de esta brecha que está rompiendo esa diferencia. Tú has vivido los dos lados. Has estado más de 25 años en marketing, ahora lideras un departamento de desarrollo de negocio y de ventas. ¿Dónde se genera realmente el negocio? ¿En marketing, en ventas, en experiencia de cliente? A ver, yo creo que el negocio se genera en todos los ámbitos, o debería ser así. Al final a todos nos pagan para generar negocio, no solamente si estás en marketing o en ventas. Yo creo que la gente de tecnología, operaciones, si no lo ve así, creo que tiene un problema. Pero si me tuviera que centrar en uno de los 3 puntos o ejes que me comentabas, yo creo que el negocio se genera claramente en el cliente. Al final, yo creo que si no entendemos lo que los clientes nos están pidiendo, lo que esperan de nosotros como compañías, tenemos un problema. Entonces da igual lo que haga marketing o lo que haga negocio, que al final estaremos haciendo cosas que no están alineadas con las expectativas que ellos tienen. Así que si tuviera que decir dónde se genera, es cliente. Luego podemos hablar de experiencias o no, pero sin duda la base de partida son los insights que el cliente te da, que son las pistas por las que tienes que empezar a construir una buena estrategia de marketing ligada a los objetivos de negocio. Y los objetivos de negocio siempre deberían ir ligados, evidentemente, al propósito de la compañía, que al final es algo que se desarrolla más desde el área de marketing, pero también atendiendo a lo que los clientes nos están pidiendo en cada momento. Y a ver, has estado después de 15 años en el sector del marketing y también en la experiencia de cliente. ¿Qué dirías que es lo que desde marketing no se estaba entendiendo de negocio? A ver, yo creo que al final tenemos que, como todo, tenemos que empatizar más sobre las dificultades que se viven desde negocio. Al final no es solamente lo que el cliente demanda, yo creo que tenemos que ser cada vez más conscientes de, oye, hay una competencia feroz en todos los sectores, competencia que es sana y que debe existir, pero que al final tienes que entender y tienes que analizar bien pues ese día a día de las personas que están en desarrollo de negocio y las dificultades por las que tienen que pasar. Yo creo que al final también algo muy importante y que no siempre se consigue es el time to market. Y el time to market al final puede ser o ser los primeros, y tienes que tener la valentía de intentar ser los primeros en impulsar o bien un nuevo producto o un nuevo servicio, o si no vas a ser el primero, tienes que ser al menos competitivo, tienes que diferenciarte de lo que otros han hecho. Y eso no siempre se hace bien o como se debería, aunque yo creo que sin duda, como bien decías, Teresa, cada vez más marketing y ventas van de la mano y de la mano de clientes, y gracias a eso se hacen muchas y grandes cosas. Bien. Y Patricia, al final, ahora que has empezado a gestionar más o a liderar más con una visión también de ventas, que añades a todo ese background de marketing y experiencia de cliente, ¿hay algo que hayas empezado a cuestionar sobre, ahora que tienes experiencia directa con el revenue, ¿no? Y responsabilidad directa con el revenue, ¿hay algo de lo que siempre habías tenido muy claro que ahora te estés cuestionando? Bueno, yo soy una persona súper observadora, y lo que me gusta primero es ver o sea, me centro mucho en el cómo, no tanto en el qué, en el cómo se hacen las cosas. Y yo creo que al final el cómo va muy ligado a la cultura de la empresa y a la cultura que tú generas dentro del propio equipo. No se trata de cuestionar, que siempre, o sea, yo soy una persona que me cuestiono permanentemente si las formas en las que estamos haciendo las cosas son las adecuadas, pero
sí que creo que cada vez más es importante medir lo que se hace, qué impacto tienes y realmente tener la humildad de decir, oye, realmente el cómo estamos haciendo las cosas bien de cara al cliente final. Nosotros tenemos un negocio muy B2B, luego 2C, ¿no? Incluso en nuestra relación con los partners. Hay algo que podríamos hacer de una manera diferente, no solamente para diferenciarnos, sino también para generar relaciones a largo plazo. Yo creo que al final, yo creo muchísimo en crear ese tipo de relaciones duraderas en el tiempo con cliente corporativo, con cliente final, porque eso es lo que en el fondo te va a generar los ingresos que necesitas, el mantenimiento de ese cliente, la fidelización, la parte más de conectar con ellos, ¿no? Para generar ese negocio rentable, por un lado, que es parte de lo que los socios tienen que entender. Al final estamos todos para ganar dinero y duradero en el tiempo. Y Patricia, has mencionado un par de veces la ventaja competitiva, ¿no? de la empresa, del producto, del servicio, pero ahora que afrontas esta nueva etapa, ¿qué ventaja competitiva justamente consideras que te puede aportar el venir del mundo del marketing y de la experiencia de cliente? Pues yo creo que es esa parte más de escucha, ¿no? Esa parte de escuchar a cliente final y sobre todo el haber tenido la oportunidad de pertenecer a distintas asociaciones, la Asociación de Marketing de España, a la que sigo perteneciendo evidentemente, la Asociación de Experiencia de Cliente, de la que pues soy miembro del grupo de trabajo de marketing y de comunicación y entonces eso te da la oportunidad también de escuchar y de entender qué están haciendo otras industrias y otras empresas, incluyendo tu propia competencia. Y esa parte de escucha y de entender el cómo se pueden hacer las cosas de una manera diferente, lo que están consiguiendo otros, creo que siempre es una propuesta de valor que tú aportas a tu organización, a tu posición, a tu equipo y sin duda también esa parte de networking, ¿no? Cuando estamos hablando de una empresa que tenemos un negocio corporativo y donde tienes que generar alianzas con partners, pues evidentemente el networking siempre suma, ¿no? Siempre Es suma. fundamental. Es fundamental, sí. Bueno, has mencionado desde el principio, ¿no? Que era un poco la idea, el ver cómo iban de la mano o cómo tendrían que ir de la mano esas dos áreas de ventas y marketing. Y desde el principio has dejado claro que efectivamente esa es la mejor manera, pero sin embargo parece que todos lo tenemos muy claro y todos los que trabajamos en el sector es algo evidente, pero cuesta mucho y sobre todo en grandes empresas que realmente haya una verdadera conexión entre estas dos áreas. ¿Por qué crees que es? Pues yo creo que a veces es, yo creo que si el marketing no está muy ligado al negocio, y esto significa o bien que estés dentro de la misma, de alguna manera, del mismo equipo, ¿no? O de la misma línea de reporte, o si no estás muy alineado porque haces por generar esas alianzas, a veces es que en grandes organizaciones, y tú bien lo decías, ¿no? En multinacionales, no es un tema de que se quiera confrontar negocio con marketing, simplemente a veces las líneas de trabajo, las prioridades del año en curso pueden no confluir, ¿no? Y muchas veces, pues si esas estrategias que se marcan a una dirección de marketing no están alineadas con realmente la estrategia de negocio, con los objetivos de negocio, es cuando por un tema de tiempos, por un tema de prioridades, no siempre estas cosas confluyen, ¿no? Sin embargo, creo que cada vez más, o por lo menos es mi experiencia, las estrategias de marketing se construyen teniendo en cuenta los objetivos de negocio, sin duda, y creo que es como se debe hacer. Otra cosa es lo que quieras trabajar de cara más a la marca, al propósito de la compañía, que también debería estar alineado, ¿no? Pero estamos obligados a entendernos, de verdad. Y yo creo que aún siga habiendo situaciones donde hay que llegar a esas alianzas y a ese entendimiento, soy una firme convencida de que estas cosas cada vez pasan menos, cada vez pasan menos. En el marketing medimos leads, ventas, ingresos. ¿Puede ser que estemos midiendo mal el negocio desde el origen? Yo creo que cada uno tiene sus métricas, son las métricas donde tú vas evaluando cómo va tu performance, ¿no? Desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de negocio. Y yo creo que
Tú puedes tener, como marketingiano puedes tener como objetivo la generación de leads, pero cada vez más tienes que ser mucho más exigente con la calidad de ese lead, que en el fondo es lo que te va a llevar a que una persona de ventas que está medido por los ingresos que genera, pues tenga un lead mucho más cualificado y el ratio de conversión de ese lead a esa venta sea superior a lo que venía siendo. Entonces, al final, pues vuelvo, o sea, es parte del trabajo. Y hay en compañías donde realmente esos leads y esas ventas están dentro de del mismo equipo, y hay empresas que lo tienen mucho más diferenciado, pero vuelvo a lo mismo, al final se trata de generar negocio, da igual de dónde venga, o sea que todos tenemos que ir por ahí. Y justamente si ese roadmap es compartido, si todos tenemos que ir a generar negocio, ¿no debería haber algún KPI compartido entre ambos sectores? Sin duda, y yo creo que el KPI debería ser el valor de cliente, ¿no? Porque muchas veces también nos obsesionamos con generar muchos leads, muchas ventas, pero luego al final nos pagan, vuelvo a repetir, por generar negocio, pero un negocio que sea rentable para la compañía. No nos pagan por generar negocio no rentable o por generar ventas y luego dar pérdidas en un P&L, ¿no? Entonces, el valor de cliente lo que te va dando es la métrica adecuada para saber que a veces es mejor tener menos ventas, pero de un mayor valor. Y eso al final tú lo vas midiendo en, oye, el gasto medio que tiene el cliente con tu compañía, ¿no? La duración del contrato o su fidelidad, ¿no? Y yo creo que esa es la métrica por la que nos deberíamos regir todos, el valor que da y que deja el cliente a cada uno, a las organizaciones, ¿no? Justamente la siguiente pregunta hablaba un poco, bueno, dada la experiencia que tú tienes en Customer Experience, ¿dónde impacta de verdad en ventas esta parte? ¿Si en adquisición o en fidelización? Pues mira, te diría, y ahora me voy a ir a la parte más de conocimiento que tengo por ser parte de la Asociación de Experiencia de Cliente, donde todos los años hacemos un informe de la madurez de la experiencia de cliente en las organizaciones. Claramente a la hora de un cliente contratar un producto sigue imperando muchísimo la calidad de ese producto y el precio. La variable precio depende más del tipo de sectores, ¿no? Hay sectores donde el precio no es tan relevante como en otros donde realmente, incluso dentro del sector asegurador, en el seguro de auto el precio es relevante, no lo siguiente. Sin embargo, en otro tipo de seguros el cliente prefiere pagar un poco más por otras variables, ¿no? Y la experiencia empieza a actuar después de la venta más. Es lo que el cliente tenemos medido que valora más. Esa buena experiencia en el proceso de venta es importante y eso te lo da pues, la digitalización, de alguna manera la omnicanalidad, pero también depende mucho del tipo de cliente. Si tú piensas en un cliente más senior, quizá esa atención de servicio después de la venta prima más que el poder contratar online algo. Y donde es efectivamente muy relevante es a la hora de que el cliente decida quedarse contigo y no irse a la competencia. Entonces estamos hablando más de esa fase ya más de fidelizar, ¿no? Eso. ¿Y qué consideras justamente a la hora de fidelizar y de generar esa confianza? ¿Qué peso crees que tienen hoy las variables de confianza y conexión emocional en la decisión de compra? Pues me encanta esta pregunta porque me vuelvo a ir al mismo informe y sobre todo es algo que yo cuando doy clase insisto muchísimo. Aquí esto ha sido súper revelador en el último informe de madurez de experiencia de cliente, donde si tú piensas en las probabilidades de que un cliente te recomiende y donde la media suele estar en un 7,8 sobre 10, claramente en la parte de confianza y sobre todo de la conexión, sobre todo en la conexión emocional con las marcas, estamos, no te digo suspenso porque está en un 5, algo, pero es donde existe el gap más revelador. Hay algo, creo que todas las organizaciones y sobre todo fruto de la pandemia que vivimos pusimos muchísimo foco en intentar digitalizar cada vez más todos los procesos. Sin embargo, la correlación que tiene la digitalización con la probabilidad de que un cliente te recomiende se ha quedado en no llega a 0,7 cuando una conexión emocional supera el 0,8. Entonces, cada vez más creo que mi recomendación sería el ver cómo puedes conectar emocionalmente con ese cliente más que el empeñarte en tener todo digitalizado.
esta parte más humana resurge ahora mismo, y creo que además requiere, no es fácil, también te digo, porque creo que nos hemos empeñado en la personalización, pero la personalización, que la hemos hecho como por segmentos, requiere un paso más allá. El cliente cada vez nos demanda el conocerle mejor, el tener el uso del dato correcto para poder tratarle, no solamente tratarle, sino ofrecerle lo que realmente espera de nosotros. No es fácil, no es fácil. Y además creo que esto con la IA tampoco va a ser, sin duda la IA es súper interesante y nos va a ayudar a optimizar y a cambiar muchísimas cosas, pero la IA tampoco va a ser el paradigma de esa conexión emocional. Entonces creo que refuerzo mucho el hecho de que la IA nos va a ayudar a ser mucho más eficientes y a optimizar gran parte de los procesos, pero la necesidad de mantener equipos y personas en diferentes momentos de la verdad con los clientes van a ser vitales, por lo que tú dices, ¿no? Por la conexión emocional y sobre todo porque es una palanca que cada vez más pesa en la probabilidad de que un cliente se quede con nosotros y nos recomiende a otros. No, al final necesitamos personas y se nota, y como decías tú, después de la pandemia además se notó esa necesidad de volver al tú a tú, de volver a los eventos presenciales, que fue un grandísimo boom después de la pandemia. Claro, teníamos necesidad de tener contacto y conexión emocional más allá de una pantalla que, bueno, efectivamente nos ayuda a ser mucho más ágiles y más eficientes, pero la conexión emocional no la puede crear una máquina. Totalmente. Te voy a poner un poco en un aprieto, porque estas preguntas, yo entiendo que las preguntas hay que poder matizarlas y no son de contestar una u otra, pero si tuvieras que priorizar inversión en leads o inversión en mejor experiencia de cliente, ¿por qué te decantarías? Bueno, yo creo que sin duda en experiencia de cliente, por lo que hablábamos antes, ¿no? La inversión en leads es necesaria y eso te da cantidad, pero la experiencia de cliente lo que te permite, y si lo trabajas, vuelvo a lo mismo, midiéndolo y de una manera escuchando al cliente, es lo que te va a permitir generar negocio rentable en el corto plazo, que al final es lo que los accionistas y nuestros mayores nos piden, pero sobre todo sostenible en el tiempo, que va muy ligado a la fidelización del cliente. Entonces, si yo me la tuviera que jugar, creo que invertiría, que no siempre ocurre. La experiencia de cliente tuvo un boom hace unos años. Mira, la asociación lleva 12 años de vida y hemos visto en algún informe anual que en algún año ha ido perdiendo peso. Entonces, yo creo que si realmente lo que se busca es un negocio sostenible y rentable a largo plazo, la palanca es la experiencia de cliente. Luego es curioso que pierda fuelle, porque al final todos trabajamos muchos de nosotros trabajamos en empresas, pero lo que somos todos, desde luego, es clientes en algún momento. Entonces es curioso que exijamos tanto en nuestra vida particular y personal, que las experiencias de clientes sean sean buenas y sean importantes, sino hablar con una máquina, sino hablar con una persona, etc. Y luego, cuando estamos trabajando en la empresa, como dices tú, pierda fuelle o pierda foco esa experiencia de cliente. Sí, yo creo que eso tiene que ver más con los plazos, ¿no? A veces tenemos años donde impera el cortoplacismo. Y es lícito, porque vuelvo a lo mismo, al final tenemos unos accionistas que necesitan ver resultados. Lo que pasa que yo siempre soy de la opinión que hay que trabajar como el corto y el medio y el largo plazo. Y desde luego en el medio y el largo plazo la experiencia de cliente nunca debe dejar de existir. Incluso en el corto plazo tampoco, sabiendo que a lo mejor hay veces que en el corto plazo no puedes invertir tantos recursos ni tanto, o sea, y cuando hablo de recursos son equipos y es presupuesto, ¿no? Pero creo que esa parte o sea, que la experiencia de cliente tiene que estar metido y embebido en la estrategia, porque si no corremos el riesgo de lo que ha sucedido muchas veces, ¿no? Y es esa inversión cortoplacista en generar revenues y, bueno, vía leads o vía un performance superior que otros años, pero luego te das cuenta cuando acaba el año la fuga de esos clientes hacia otros sitios
Y entonces al final siempre está muy manido este mensaje, pero es que es una realidad. Cuesta muchísimo más captar nuevos clientes que retener a los que ya tienes. Y a veces el foco es captación y no tanto retención o fidelización, ¿no? Y yo creo que eso no se puede perder nunca de vista. No se debería. Vamos a adentrarnos un poco en el futuro. A ver Venga. qué pasará. Comentabas que ya cada vez más empresas, incluso grandes corporaciones, intentan mitigar esa diferencia o ese gap que hay entre negocio, ventas y marketing. ¿Crees de verdad que en el futuro próximo vamos a trabajar de manera con un mismo foco, con unos mismos KPIs en común y con una misma barca remando todos en la misma dirección? ¿O va a costar en muchos tipos de instituciones que esto suceda? Yo desde luego por la experiencia que tengo y la que me ha tocado vivir, que es la que es, pero también por lo que puedo compartir con otros compañeros de profesión, sin duda creo y quiero creer que esto va a ser así. Vuelvo a lo mismo, ya no se desarrollan productos que no tengan ese aval o esas evidencias de lo que es lo que el cliente nos está demandando, ¿no? Por ponerte algo donde confluyen claramente los equipos de marketing y de ventas, ¿no? Antiguamente quizá era más, oye, pues veías una oportunidad en un territorio no ocupado y diseñabas un producto sin antes testarlo o sin antes ver que realmente había un apetito por parte de los clientes. Ahora no se trata de no innovar y poderte equivocar en esa innovación, pero creo que cada vez más las organizaciones nos están pidiendo, cada vez que diseñamos y desarrollamos algo, realmente que tengamos esas evidencias de qué es lo que el cliente necesita. Y al final el punto en común de marketing y negocio siempre va a ser el cliente, o debería ser el cliente. Entonces yo creo que por eso al final vuelvo a lo mismo, recabas lo que el cliente te pide, esa oportunidad que hay en el negocio, es decir, oye, ¿quién más está en este territorio? ¿Qué oportunidades tengo de ser claramente, estar en la mente del consumidor en este territorio si realmente lanzo este producto? ¿Cuánto competitivo tengo que ser? Y yo creo que es algo que que vamos muy, muy de la mano, marketing y negocio, sin duda. ¿Y qué profesional va a predominar? ¿El de marketing con visión de negocio o el de negocio con sensibilidad hacia la marca? ¡Qué buena pregunta! Tengo que reconocerte que creo, o sea, que hoy, no sé dónde va a confluir, ¿vale? Pero creo que hoy hay más marketingianos con sensibilidad hacia el negocio, más que personas de negocio con sensibilidad hacia la marca. Yo he estado, ya te digo, 13 años liderando equipos de marketing y comunicación y sí que he visto más ese cambio en profesionales del marketing, de interesarnos realmente por el negocio, por cómo se distribuye, visitar equipos, entender el mercado, salir a vender. Y no he visto tanto esa sensibilidad de la gente de negocio hacia la marca, ¿vale? Algo que hay que cuidar porque es el principal activo de tu compañía y donde además tiene que haber una coherencia. Yo soy mucho de trabajar y desde el propósito. El propósito te lo marca los valores de tu marca, valga la redundancia, y hacia dónde quiere ir la organización. Es algo de cultura y la cultura es común para los profesionales de marketing y debería ser común para los profesionales de negocio y eso es lo que te marca realmente el cambio. Los grandes cambios vienen desde el propósito de las organizaciones, que son cambiantes, no cada poco tiempo, pero es verdad que va evolucionando y sin ir más lejos, Moeve, el gran cambio que ha hecho viene por el propósito, ¿no? Por un propósito de más de movimiento, ¿no? Y donde deja atrás su dinosaurio porque no era como lo que necesitaba en esta nueva etapa. Entonces, sí, te tengo que confesar que creo que negocio es menos sensible a lo que la marca necesita evolucionar que los marketingianos, pero creo que estas grandes transformaciones que se están sucediendo en compañías, oye, con un legado altísimo de muchísimos años, es lo que está empezando a marcar la diferencia, ¿no? Que negocio también entienda que muchas veces ese cambio de marca no es un capricho, va ligado a donde la compañía quiere estar, ¿no? Y son decisiones súper valientes
que tienen que o que deberían estar apoyadas por los profesionales de negocio, porque es verdad que puede tener un impacto en el corto plazo. Cuando tú haces un cambio tan radical, a veces las ventas se pueden ver impactadas, pero tiene una razón de ser y un porqué y un para qué. Patricia, de verdad es un gusto tenerte porque además, bueno, generalmente en estos Power Talks tenemos gente del sector muy centrado en marketing, muy centrado en estrategia, incluso en agencias, y poder hablar y tener esta visión más híbrida, digamos, de una persona con tanta experiencia en el mundo del marketing y de la experiencia de cliente y además esa visión de negocio que estás poniendo además ahora en práctica en este nuevo rol en Europe Assistant, es un verdadero gustazo. Me queda realmente la pregunta típica de nuestros Power Talks. Esta sí que es muy de publicidad y aquí de visión de negocio no... Bueno, puedes analizar si quieres cómo hubiese ido, aparte cómo ha funcionado según tu criterio, pero la pregunta es ¿alguna campaña, anuncio que recuerdes con especial cariño y no hayas podido olvidar? Pues me vas a permitir 2, ¿vale? Y siempre los pongo además también en mis formaciones. A mí la primera, por orden de llegada, fue ese acercamiento de la marca DAF a la belleza femenina, ¿no? Yo creo que eso marcó un antes y un después. Y para mí es ese, vuelvo a lo mismo y me vuelvo también un poco a la parte de propósito, que en el fondo es que a mí como persona y como profesional es lo que me mueve. Yo creo que marcó un antes y un después en la belleza femenina y en el mensaje que querían que debemos transmitir de la belleza femenina, ¿no? Esa parte de todo lo que invirtieron en entender cómo nos castigamos las mujeres y nunca nos vemos guapas para cambiar ese paradigma de la belleza, para mí pues un caso de éxito brutal, ¿no? Por todo lo revelador que fue, el impacto que tuvo y sobre todo también porque sigue siendo un compromiso constante, ¿no? Cómo están acompañando a las jóvenes de ahora en ese castigo que también yo soy madre de una hija adolescente de 17 años, ¿no? Que efectivamente se quiere poco y cómo luchamos con cómo tienen que convivir con esa belleza en TikTok, en Instagram y luego quererse a ellas mismas. Y yo creo que la marca sin duda sigue en ese acompañamiento a las jóvenes de hoy por hoy. Y luego me encanta una campaña que lanzó una compañera y amiga mía que es Beatriz Navarro en Renault, que se llamaba La belleza del mecanismo. Fue una campaña que lanzó más hacia adentro que hacia medios, aunque lo compartió con prensa, y donde Laura Ponte fue la protagonista de esta campaña, donde cómo se involucró Laura en la visita hacia las fábricas. El propósito ahí era lanzar un nuevo mecanismo de Renault Austral y hablar de los coches también desde lo que llevan dentro, no tanto desde la belleza hacia afuera, ¿no? O sea, que percibimos. Y luego también pues intentó y comunicó perfectamente ese orgullo de pertenencia de los empleados de Renault hacia la marca, el orgullo de España por tener fábrica en Valladolid, ¿no? El ser made in Spain también, o sea, algo que la marca había identificado, que el consumidor español tenía en su mente, esas percepciones valoraba. Que a veces, claro, efectivamente, o esos rechazos, ¿no? Que tenemos, esos sesgos y por qué no consumimos una marca versus otras, y creo que rompió con todos esos moldes y como Laura lanzó una colección de joyas muy basado en la belleza de ese mecanismo interno Fue una campaña súper redonda. Esa la voy a ver, porque esa no la conozco. ¿No la conoces? Pues justo ha coincidido Beatriz Navarro con Laura Ponte en los premios EL hace unos días y se abrazaron y ella decía que nunca había visto a alguien involucrarse tanto con algo de la marca, ¿no? Entonces creo que merece muchísimo la pena. Oye, Patricia, pues ha sido un verdadero placer, como te decía, tener este perfil más híbrido que nos dé un poco más de luz y nos amplíe en estos Power Talks, no solamente hacia el marketing, sino también hacia el negocio. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Ya sabemos que estás en una nueva etapa en la que te habrá costado encontrar un huequecito, así que te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por la invitación, Teresa. Ha sido un placer estar aquí.